Pues demos gracias por este nuevo momento en el que podemos disfrutar este ágape con nuestro Padre, ¿no? Padre, es hermoso saber que estás presente eternamente en nuestro espíritu y que estás en cada uno de nosotros para ministrarnos o suministrarnos la vida divina con la cual podemos tener comunión contigo y estamos aprendiendo a creerte, a confiarnos a ti y a vivir fe que obra por el amor. Gracias por lo que hoy vas a decirnos a cada uno, porque tú hablas a nuestro espíritu, palabras de vida eterna. Gracias por lo que vas a hacer fluir de cada uno de nosotros conforme participamos guiados por tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ser hechos hijos de Dios es un trabajo divino que Dios realiza al adoptarnos, al recibirnos como hijos, y cada uno de nosotros estamos aprendiendo a permitirle hacer ese trabajo en nuestros corazones. Y la evidencia de ese trabajo es que empezamos a vivir lo que Él nos da para vivir. En otras palabras, las vivencias divinas nos son dadas en cada momento, en cada evento de nuestro día, conforme aprendemos a vivir fe. Y por eso, después de aprender a ya no actuar por nosotros mismos, de nosotros mismos, Dios nos lleva a entender que Él está ahora presente y que Él ha preparado sus obras para que nosotros andemos en ellas. Y entonces no hay una situación, no hay un evento en nuestro día, en nuestra vida, que no incluya esa provisión. Y en las sesiones anteriores hemos tenido la oportunidad de empezar a entender y a crecer en la vivencia de fe. Ahora quiero, para beneficio de todos y que todos podamos recibir lo que hoy Dios quiere darnos, recordarles que la fe es un poder divino. No puede ser fabricada por nadie, tiene que ser provista por Dios. La verdadera fe te es dada cuando tú eliges escuchar a Dios, porque la fe viene por oír. Y es el oír a Dios hablarte. No es el que yo me meta a la Biblia y trate de sacar las escrituras que corresponden a la situación que estoy viviendo, sino es que yo me deje guiar por el Espíritu Santo a la verdad que está en la Escritura. Dios nunca va a hablar en desacuerdo con lo que ya declaró, pero necesito que esas palabras que están escritas allí sean ahora vivificadas en mi corazón para que ocurra este milagro, esta maravilla que es recibir fe. Y cuando no es lo que está escrito, donde puedo leer que Jesús le dijo a Pedro, o al centurión, o a la mujer del flujo, o al paralítico, o al sordo, ¿se dan cuenta? O a la mujer samaritana, o a Zaqueo, etc. No es lo que Dios le habló a través de Pablo, Pedro o Juan a la iglesia de Efeso, o Corinto, o a los romanos, sino es lo que en ese momento el Espíritu Santo habla a tu corazón, donde recibes la fe divina. ¿Sí? Y con esa fe divina, ahora el poder para creerle a Dios activamente
está operando en tu corazón. O sea, tienes ahora una capacidad divina para creer. Y debido a que sin ese poder no actuamos en fe, no caminamos en lo que Dios nos dice, pues esa es la razón por la que podemos decir, sí, yo sé que la Biblia dice, pero yo no puedo. Sí, yo sé que esto debería de ser, pero conmigo no se cumple. La razón es por la que en realidad estamos tratando de inventar algo artificial, ¿sí? Una manera humana de cumplir la palabra de Dios en lugar de que Él la cumpla en tu vida. Y por esa razón es importantísimo que cada uno de nosotros comprobemos la presencia de Dios, que no es algo que tienes que buscar y esforzarte por encontrar, sino es sencillamente el reconocerte en Él. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, Dios nos declara que ya estamos con Cristo en Dios. Dice, has muerto a la naturaleza humana, a la vida ajena a Dios, y ahora tu vida está escondida con Cristo en Dios. En Efesios el capítulo 2, ahí se nos dice que ya estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Y hemos escuchado al Espíritu Santo aclararnos que esos lugares celestiales no estamos pensando en la estratosfera o el espacio sideral, sino que es aquí en tu espíritu. Los lugares celestiales, lo espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo claramente en Juan capítulo 14 que si le creemos y guardamos su palabra, el Padre nos ama y van a venir y van a hacer su morada en nosotros. Entonces, vez tras vez, tras vez, tras vez, la verdad que Jesús es nos informa, nos aclara y establece que la presencia de Dios en los que le hemos recibido es permanente, es eterna y es interna. ¿Sí? Hay otra escritura en Romanos capítulo 10 donde dice, cerca de ti está la palabra. Y por favor, tomemos nota, cuando el Espíritu Santo se refiere a la palabra, se refiere a Jesús, porque Él es el verbo, ¿de acuerdo? Él es la palabra viva de Dios. Entonces, cerca de ti está Jesús, ¿dónde? En tu corazón. Entonces, aquí en mi espíritu, en mi corazón, es donde yo necesito vivir esta acción voluntaria, consciente, de recibir fe. Y una vez que empiezo a aprender a escuchar a Dios para vivir lo que Él ha preparado en cada instancia de mi vida, entonces ahora, ¿qué sigue? Bueno, ahora el hecho de que yo escuche a Dios no completa el trabajo de fe. Por medio del apóstol Santiago, el Espíritu Santo nos dice en el capítulo 2 de esa carta, la fe sin obras es muerta. Vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy, ¿sí? Porque tenemos que tener claridad en que la razón por la que Dios nos habla no es nada más para tener una charla que resulte en nada, sino que cada vez que Dios te habla es para impartirte vida divina. ¿Y para qué sirve la vida divina? Para vivirla.
O sea, que tus vivencias sean el producto de lo que Dios te habló. Porque esa es la vida eterna. Eso es como somos llamados a participar de la naturaleza de Dios, y eso es lo que valida que somos hijos de Dios. ¿Sí? Si ante las presiones y las demandas de la vida y la injusticia de los seres humanos y todo, yo tengo vivencias humanas, y peor, a veces nos prestamos a vivencias diabólicas, ¿no? ¿Qué es eso? Pues darle lugar a la ira, a todo lo que proviene no de Dios. ¿De dónde viene? Pues viene del diablo. Jesús fue muy claro. Entonces, ¿dónde está el testimonio que valide que somos hijos? Pero en torno, si ante esas mismas circunstancias podemos vivir amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad, todo en un paquete, porque es una vida eterna. No se nos provee amor sin paz, o amor sin fe, o fe sin amor. Dios te da vida eterna. Entonces, esa vivencia divina es el testimonio que Dios está dando de que eres su hijo o su hija. Y ves la importancia entonces que tiene el que como hijos aprendamos a vivir lo que nuestro Padre ya tiene preparado. Y es asombroso cómo eh, podemos ser, y Él quiere que lleguemos a ser toda la población humana. Lo que hoy es humano, Él quiere transformarlo todo en divino, quiere adoptar a todos. Es clarísimo eso en su palabra. Y para cada uno y en cada situación, Él tiene vivencias divinas preparadas. Entonces, si tú piensas en tu día hoy nada más, no nos vayamos más lejos. Hoy son las 12:49 aquí en mi reloj del día. ¿Qué vivencias divinas ya has disfrutado? ¿Eh? ¿Tenía tu padre unas vivencias preparadas para ti al despertarte? Etcétera. ¿Te das cuenta? En tu interacción con tus familiares, en lo que haya ocurrido ya este día. Todo el día está provisto de vivencias divinas que están preparadas de antemano. ¿Sí? Vamos a pensarlo así. Por ejemplo, si yo le pregunto a mi esposa, ¿qué vamos a comer hoy? Y ella me dice, ya lo tengo listo. Pues está preparado de antemano. Si me dice, pues, ¿qué se te antoja? Esto. Pero tenemos que ir a la tienda porque no hay nada. Bueno, entonces no hay nada preparado de antemano. Vamos a tener que prepararlo ahora. ¿Ven la diferencia, no? Con nuestro Padre todo está preparado de antemano. Ahora, ¿le creo? Es para eso necesito fe. ¿Y cómo la recibo? Escuchándole. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Pero es sencillo, porque si yo empiezo a tenerle confianza, y por favor, mis hermanos, fíjense en sus corazones, ¿sí? No en el vecino, sino en qué pasa en tu corazón ante lo que vives. Vive ya tu corazón la confianza
la seguridad de que eres hijo o hija y que tu Padre va delante de ti. Le creo a Jesús cuando Él me dice, antes que tú pidas, tu Padre ya sabe lo que necesitas. Porque así dice Jesús, ¿no es cierto? Hola. Las caras que veo, no veo que me digan que sí o que no. Nada más los veo que se me quedan viendo así como. ¿Cómo le sabe esto? ¿No? Hmm. Esto es una elección, amados hermanos, y nuestro Padre ya eligió involucrarse y preparar lo que Él quiere que tú disfrutes, porque eso es lo que Él pretende, que tú disfrutes las vivencias divinas, aún en presencia de enemigos. Lo declara. Por ejemplo, en el Salmo 23, cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Entonces, de parte de Dios, esto es un hecho. Sus obras, lo que Él va a hacer, son las obras de Dios. Lo que Dios va a hacer a favor tuyo, porque Él dice, todas las cosas ayudan para bien a los que Dios ama. ¿Quién va a causar ese bien? ¿Quién lo va a hacer? Él. Y eso todo está preparado de antemano para que tú y yo andemos o andemos en lo que Dios preparó. Disfrutemos lo que Él preparó. Y si elegimos vivir eso, bueno, se va a cumplir en cada uno de nosotros la palabra que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahora, hace años yo creía que eso era hablando de cuando yo me fuera al cielo. Sí, decía, bueno, y de hecho así fui enseñado, ¿no? Y recuerdo una canción que cantábamos, yo era un niño de 6 años por ahí más o menos de edad y oía a los hermanos cantar una canción que decía eh, algo así como, cruzando el valle voy para llegar allá a la mansión celeste para estar con mi Jesús. Y luego decía, allí no habrá dolor, ni llanto para mí. Allí. Y luego otro verso decía que aquí teníamos que peregrinar y que íbamos a llorar y sufrir, pero que nos aguantáramos para llegar al lugar donde ya eso ya no iba a ocurrir. Y esa era la creencia. Y ojo, lo que crees, lo vives. ¿Sí? Porque entonces todo lo que ocurre, mientras yo creía eso, cuando venían adversidades y situaciones contrarias y demás, pues el entendimiento era, bueno, pues nos toca sufrir. Vamos a sufrir porque esta situación no es buena. Y así lo quiere Dios, ni modo. Pero dense cuenta, ¿qué estamos haciendo con esas creencias? Pues estamos descartando las palabras, las promesas, los compromisos de Dios con nosotros. Él, por ejemplo, no solamente dice que nos va a servir su mesa delante de nuestros enemigos. Cuando ya no estemos aquí, ¿vas a seguir teniendo enemigos? Creo que ya no. Entonces, ¿para cuándo crees que se ofrece que te sirva la mesa en frente de enemigos? Es aquí. Cuando andes por el valle de sombra de muerte, ¿dónde es eso? Es aquí. Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Y nos asegura que cada día el bien y la misericordia nos andan siguiendo.
no que el diablo te anda siguiendo. ¿Sí? Entonces, si no aprendo a vivir fe, si la fe no avanza, puedo aprender a escuchar a Dios, magnífico. Sin eso no opera nada. Pero una vez que aprendes a escuchar, necesitas entender lo que sigue. Si le escucho, Él me da con su palabra vida. Juan capítulo 6, Jesús dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Para qué me da vida? Para que yo la viva. Pero aquí hay un peligro. En este momento en que Dios te prestas a escuchar a Dios, Él te habla. Y lo que te habla viene cargado de fe y viene cargado de vida para que lo vivas. Pero ahí Dios nos advierte y dice, si oyes hoy tu voz, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Eso está en los Salmos, está en el Pentateuco, está en Hebreos el capítulo 4, porque hay este problema de escuchar, pero no vivir, ¿sí? De escuchar y decidir, no, creo que le voy a dar más razón a los enemigos. Mira los quebrados, se ven el ruido que están haciendo, lo que están tramando. ¿Cómo quieres que yo me siente a comer y que yo disfrute y que yo viva este gozo y deleites para siempre en presencia de mis enemigos? Primero quita a mis enemigos para que yo pueda estar bien. Primero arregla esta situación para que yo pueda estar bien. Primero, ¿te ha sucedido? A mí sí. ¿Y qué elegí? Elegí no vivir, no disfrutar la vivencia que mi padre tenía para mí en esa situación. Y nos involucramos fuera de fe, fuera de la vivencia divina, en las cosas y nos va mal. No se cumple la palabra. ¿Sí? Esto está perfectamente ilustrado en el evento que vivió Pedro cuando anduvo sobre el agua y luego le pone más atención a las olas y al viento y a la tormenta. ¿Y qué sucede? Instantáneamente se apaga el poder de fe en él. ¿Quién estaba caminando sobre el agua? Pedro. ¿En el poder de quién? No de Pedro. En el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ven. Y sobre esa palabra, él se puso a vivir lo que Jesús le estaba indicando. ¿Sí? Y cuando aprendemos a hacer eso, a decidirnos a vivir lo que Dios nos está diciendo, su poder actúa en nosotros para que esa vivencia ocurra. Una vez que empiezas, necesitas aprender a permanecer en fe, ¿sí? A no quitar tus ojos de Jesús, que es el autor y consumador de la fe. A no empezar a darle atención a todas las otras voces que no hablan a tu espíritu, que están hablando aquí, que están hablando por acá,
que están peleando en contra de lo que Dios te dice. Alguien te lanza una ofensa y tú ya estás aprendiendo a vivir fe. Entonces, Padre, háblame. Y Dios te dice, vamos a amarlo. Y la otra persona te lanza otra ofensa. Sí, pero es que ¿cómo va a ser? ¡Pum! Te cerraste a la vivencia divina, decidiste engancharte en la ofensa, no vas a participar de lo que tu padre quería que experimentaras. Dios quiere que descubramos, comprobemos y nos acostumbremos a que no importa quién haga qué, Él tiene vivencias divinas para que tú las disfrutes. Pero si, déjeme ponerme a mí en ese ejemplo, si yo elegí preferir alegar con Él, ¿sí? Argumentar que no se vale, que cómo es posible que Él permita que me hablen así, que me traten así, que qué pasó, que no, que, ¿te das cuenta? Esa mente argumentativa, el elegir darle paso a esos argumentos completamente eliminan la vivencia que Dios tenía preparada de antemano. Y voy a salir todo revolcado de esa experiencia y confundido y molesto y ofendido. Pero esa no era la vivencia que mi padre tenía. ¿Sabía él que me iban a insultar? Sí, ¿cómo no? Por supuesto que lo sabía. ¿Y por qué lo permitió? Para que yo viviera divinamente lo que él tenía preparado. Me presté, pues empecé, lo escuché, me dijo, vamos a amarlos. Pero yo empecé a alegar y cancelé la vivencia divina. Eso es lo que quiere decir endurecer tu corazón. Cuando Él te habla, si llegas allí, porque algunos todavía necesitamos aprender a escuchar primero, pero estoy ahorita ilustrando un evento donde ya, ya aprendí a escuchar, pero no es suficiente nada más escuchar, ¿sí? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Bueno, entonces, ¿qué se hace? Dar gracias. Padre, aquí está mi corazón. ¿Tú quieres amarlos? Yo me uno a ti. Y empiezas a recibir la vivencia divina en la cual vas a conocer a Dios. Entonces, las obras de la fe sin obras es muerta, las obras de la fe son las que Dios hace en ti cuando tú le permites que Él haga lo que te dijo. En este ejemplo, estoy viviendo agresiones, insultos de parte de una persona o de varias. Escucho a Dios, Él me dice, vamos a amarlas. Yo le hago caso a Él derrama su amor en mi corazón, vivo ese amor en lugar de vivir la ofensa. La vivencia divina se cumple. ¿Quién hizo eso en mi corazón? Dios lo hizo. ¿De quién es la obra? Es de Dios. Y la fe inició y se cumplió. El autor y consumador de la fe pudo completar su trabajo porque me presté no solamente a escucharlo, sino a vivir lo que me dice. De eso se trata nuestra comunión con Dios. ¿Sí? Si todavía tenemos la idea y queremos
utilizar la capacidad humana para aprender por nuestra cuenta, hacer las cosas a nuestra manera, y seguimos en esa mentalidad de que si yo hago bien las cosas voy a agradar a Dios, pues regresamos otra vez a todo el asunto de las obras muertas, ¿sí? Dios no se agrada de lo que yo haga bien. ¿Quieres la verdad? Pues Él nos la dice. Tus mejores justicias delante de Él son como ¿qué? Como trapos de inmundicia. ¿Por qué es chocante? No, no porque Dios sea chocante. En Él no hay nada de chocantez. Porque lo que Él ha preparado, tú no lo viviste. Y eso es lo que Él quiere que ocurra en nuestros corazones, que quede clarísimo. ¿Sabes a qué me dedico? A vivir lo que mi Padre tiene preparado para mí. Por eso, en Hebreos 11:6, el Espíritu Santo dice, sin fe, esta fe que te lleva de principio a fin, autor y consumador, es imposible que agradar a Dios. ¿Quieres agradar a tu Padre? Vive fe, completo. Padre, yo sé que estás conmigo, ¿ok? Qué bueno que lo reconozca, que lo declare. Ahora, regreso al ejemplo, porque es un ejemplo sencillo, pero igual puede ser, tu computadora no quiere prender, tu carro se descompone, qué sé yo. Cualquier cosa, lo que a nuestro Padre le importa es qué vive tu corazón. ¿Sí? Las vivencias divinas son para que nosotros vivamos aquí adentro lo que Él tiene preparado. Y si vivo eso, eso va a salir de mí. Déjenme preguntarles, ¿cómo eres cuando estás frustrado? ¿Eh? ¿Te gustas? ¿Cómo eres con los demás cuando estás frustrado? ¿Sí? ¿Qué manifiesta la frustración? Un corazón endurecido. Hablando de hijos de Dios, ¿no? Los seres humanos que no han recibido la adopción, pues están sujetos a una naturaleza corrupta que vive todo eso. Por eso Jesús nos habla como hijos y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú sigues en afán y en todas estas cosas en las que están los que no tienen papá? Mateo capítulo 6. Y si yo digo, ay, padre, sí, ya sé que no debo de hacer eso, perdóname, te prometo, de veras, yo voy a cambiar mi corazón, yo voy a... Absurdo. Pero si entiendo fe, Padre, tú te has hecho responsable de darme vida eterna. Entonces ahora mi ocupación es vivir recibiendo lo que tú tienes preparado para que yo viva. Eso es lo que voy a vivir, lo que tú tienes preparado. Y mientras más complejo, difícil parezca tu cuadro de vida ante tus ojos, más necesitas escuchar a tu Padre, ¿sí? Porque Él no nos preparó una vida complicada, sino una vivencia divina que va a asombrarte a ti, pero mucho más a los que te rodean, porque su intención es que cada uno de nosotros, al vivir lo que Él tiene preparado, manifestemos al mundo quién Él es.
Así que aprender esto es sumamente importante. Oigo para vivir. Escucho para recibir la vivencia que mi Padre tiene preparada y no endurezco mi corazón. Bueno, una última parte de este asunto es que hay áreas en nosotros, hay razonamientos en nosotros que están terriblemente arraigados a veces y que no nos hemos dado cuenta de cómo nos dominan, de cómo nos tienen encerrados. Y lo hablamos, bueno, es que yo no pienso así. Es que a mí me parece. Es que yo prefiero. Y mucha de nuestra oración no es de fe, porque la oración de fe te la da el Espíritu Santo, no la fabricas tú. Número uno. Número dos, la oración de fe no se basa en lo que yo quiero que Dios haga, sino en lo que Él tiene preparado para que yo viva. ¿Sí? Porque todas las oraciones que yo he hecho en mi vida, y son incontables para mí, tratando de convencer a Dios de que haga y me dé lo que yo quiero, han sido nulas. ¿Sí? Y finalmente Él me ha convencido de que eso es a lo que se refiere el Espíritu Santo cuando dice que eso es un estado de altivez. ¿Por qué? Porque en lugar de vivir fe, que es la confianza de que mi Padre se ha hecho responsable de mí, y por lo tanto Él ya tiene preparado lo que me va a dar para vivir en cada situación, yo estoy creyendo que sé más que Él. Yo le voy a decir a Él lo que Él tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 al 6, ahí el Espíritu Santo nos enseña y nos dice, mira, las armas de tu milicia, lo que Dios te ha dado, no es carnal, sino es poderoso en Dios para derribar fortalezas. ¿Qué es eso de fortalezas? Pues son castillos, construcciones racionales. Por favor, tengan eso presente, porque hay personas que piensan en el reino de Satanás, que tenemos que ir allá a destruirle todas sus mazmorras. No. Ocúpate de las obras que el diablo ha hecho en ti. Deja que Dios destruya eso. Porque esos engaños, esos razonamientos que nos gobiernan, están peleados con Dios. Y por eso dice, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Fíjense bien cómo es esto. Todo lo que en mí se atreve a argumentar en lugar de vivir humildad, de darle la razón a mi Padre, de escucharlo primero en lugar de traer ya mis conceptos y mis gustos y mis preferencias y mis opiniones y mis recetas, ¿no? Porque son listas. Eso no es orar. Entonces, termina ese pasaje diciendo que debido a estas armas que Dios nos da, podemos traer todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, imagínate eso de tu mente, que ya nuestra mente no sea desordenada, ya no piense sola, ya no se nos vaya para acá y se nos vaya para allá, sino que todo pensamiento realmente esté cautivo a la obediencia a Cristo.
que en mi corazón yo viva este respeto por mi Padre para decirle, guía mi mente, Padre. Que lo que yo piense venga de ti. Porque confiar en mis pensamientos, pues Dios nos dice a todos, mis pensamientos no son los tuyos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces, abandonar esa manera de vivir, abandonar esa manera de pensar, de creer, de actuar, es a donde están las vivencias divinas que el Padre tiene preparadas para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y el Espíritu Santo, si tú quieres, si humillas tu corazón y quieres vivir lo que Dios te ofrece, te va a mostrar esas fortalezas, esas cosas que tienen que ser destruidas, que quieren imponerse, que te provocan a orgullo. Es que a mí no me parece. Pues mira, por eso hay tantos pleitos y disensiones y demás, porque en lugar de prestarnos a escuchar al que nos va a unir, a alguien queremos ganar, ¿no? Y eso es humano, no es divino. Y esto opera contigo mismo, opera en los matrimonios, opera en las familias, opera en las congregaciones, opera donde tú quieras. Bueno, pero empieza en los individuos, en lo que ocurre en lo profundo. Y por eso una de las cosas hermosas que Dios le dio a entender al rey David está escrita en el Salmo 51, donde él dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, oh Señor. Termino. Fe está lista siempre. Tú y yo no tenemos por qué vivir fuera de fe. No tenemos por qué jamás vivir un instante fuera de fe. Pero hay solamente una manera en que la fe nos es dada y es escuchando a Dios en nuestro espíritu. Y cuando le escuches, cuida tu corazón. No le des lugar a que empiece a argumentar. Humilla tu corazón ante lo que Dios te habla. Porque eso que Él te da contiene una vivencia divina que no se va a adaptar a nuestro gusto, sino que está dada para transformarnos, para renovar nuestro entendimiento. Entonces, elegir vivir, aceptar vivir lo que Dios me habla, produce el resultado que Dios tiene preparado para mí. Pedro eligió vivir lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, ven. Eso implicaba salirte de la barca, meterte a un agua que estaba violenta por los vientos, la tormenta, y él eligió vivir. Y cuando da el paso hacia afuera, el poder de Dios opera en Pedro para que él camine sobre todo eso sin problemas. O sea, funcionó, todo funcionó hasta allí. Pero ya caminando sobre el agua, y esto es importantísimo tenerlo presente, a lo mejor hoy oigo y empiezo a caminar en lo que Dios me dice, regreso a mi ejemplo de los insultos, pero ahora esta persona no solamente me insulta, viene y me pone una cachetada. ¿Ok?
¿Van conmigo o no van conmigo hasta aquí, en el ejemplo? Entonces, ¿qué sigue? ¿Permanezco en la vivencia que mi padre tiene preparada o le paro? No, 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 aquí, espérame, perdón, no. O padre, ¿qué sigue? Y Jesús me va a decir, ponle el otro cachete. ¿Quiero vivirlo? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una elección personal. Eso es algo íntimo en tu corazón, tú y Dios, guiando tu corazón. ¿Hasta dónde estás dispuesto o dispuesta a seguirle? Y si eliges hacerlo, ahí está la vivencia que Él tiene para ti. En mi corazón, si yo acepto caminar con Él sin, sin prestarme a reaccionar a lo externo, entonces se va a cumplir el propósito que mi Padre tiene. Y eso me va a preparar para más vivencias divinas. ¿Y qué está ocurriendo en mi corazón? Me estoy arraigando en su amor. Y voy a conocerle más. Pero si le paro, entonces él va a tener que empezar otra vez y buscar convencer mi corazón hasta que yo esté dispuesto a caminar con él a lo que él tiene preparado para mí. Y es exactamente igual contigo. ¿Sí? Tengo una pregunta aquí que no quiero dejar sin que Dios nos dé guianza. La pregunta es, ¿qué del versículo que dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Pues que es totalmente verdad. Dios nos advierte y dice, ten cuidado. Pero no es para que te enfoques en el peligro del diablo, sino es precisamente para que vivamos fe. ¿Sí? Porque sí, el enemigo tiene su misión, su trabajo y vive constantemente buscando dañarnos. ¿Cuál es la intención de nuestro Padre? La intención de nuestro Padre es que este enemigo que ha podido amedrentarte, él quiere que se volteen los papeles, ¿sí? Porque él nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y en hacer eso resisten al enemigo, porque resistir al enemigo no es agarrarte a trancazos con él, es permanecer en Dios, no hacerle caso a él, ¿me entiendes? ¿Y qué va a pasar? Y Dios nos promete, y él, el diablo, huirá de ti. Esa es una vivencia importantísima que Dios quiere darle a cada hijo, ¿sí? Que el que salga corriendo no seas tú, sino sea el enemigo. Y para eso, cada uno necesitamos aprender a vivir fe. Recibirla, escuchando, elegir, vivir lo que Dios nos ha dado y no permitirle a nuestro corazón, a nuestra mente, divagar de lo que Él nos está indicando. Y el producto va a ser triunfo,
la gloria de Dios manifestada en tu vida, el propósito divino cumplido en ti y la derrota de los propósitos del enemigo al grado que él huya de ti. ¿En qué papel prefieres estar? ¿En la amenaza de lo que el diablo te pueda hacer o que él huya nomás te aparezcas? Me gusta la segunda. Y Dios lo ha prometido. Bueno, eso es lo que Dios me da para entregarles esta mañana o este día. Por favor, comentemos qué les está mostrando el Espíritu Santo, qué testimonios quieren compartirnos el día de hoy. Adelante. Ezequiel, adelante, abre tu micrófono y coméntanos. Buenos días a todos. Bendiciones también. Bueno, pues como siempre, papá hablándonos y me encanta cómo cerramos, cómo abrimos y cómo cerramos esta plática de hoy. Y con lo que le pasó a Pedro en la barca, ¿no? La prueba de fe que tuvo ahí. Y es ahí donde el Espíritu Santo me está dando la respuesta. Y les platico por qué, dónde estoy viviendo mi barca o en estos momentos. Y se trata, en lo que se ha tratado en los últimos meses en lo económico, pues un lugar y otro, y cuando bien está el trabajo o el negocio, que es donde yo comparo que voy caminando en agua, justo cuando voy caminando en agua, ¡pum!, se cae todo y vuelvo a empezar y otra vez los problemas económicos y otra vez todo lo que implica eso. Y entonces con esto de Pedro estaba viendo de que vienen todos esos fortalezas y argumentos en mi mente, tan lo más sutil que puede ser como algo estoy haciendo mal o algo tan grave que también llegar a pensar, bueno, pues Dios está jugando conmigo, ¿verdad? O sea, de repente me hace creer que todo está bien y de repente me lo quita. Entonces esas fortalezas solamente son diabólicas, no tiene nada que ver papá y pero uno se las cree y si las vives, pues entras en crisis. Y al entrar en crisis te alejas y te alejas más de fe. Entonces lo que estaba recibiendo ahorita de esta plática del Espíritu Santo, pues es eso, ¿no? El permanecer en fe, pero donde yo reconozco que me atoro, es el escucharle. Es decir, se termina una etapa, un trabajo, un negocio, y bueno, Padre, gracias por esto, ¿qué es lo que sigue? Y entra uno en confusión o te inventas las cosas o no sé, en desesperación. También hoy me mostró el Espíritu Santo que sutilmente he tratado yo de hacer las cosas sin escuchar a mi papá, ¿no? O sea, decir, bueno, ahora vamos a hacer este negocio, ahora aquí, ahora allá. Tal vez imaginándome que papá me lo dice, pero es como querer yo suplir las necesidades en mis fuerzas y no dejar a él que lo haga. Entonces, ¿por qué comento esto? Pues no sé si les pase a los demás hermanos, pero es la paciencia, ¿no? De escuchar a papá atentamente y saber cuándo él habla o cuándo uno se está inventando las cosas y las fortalezas tan feas y horribles que uno puede permitir en su corazón. Bueno, ese es mi comentario. Gracias. Gracias, Ezequiel. De veras es importante este proceso interno, ¿no? Que todos tenemos que aprender. Jesús habla en Juan capítulo 10 y dice, mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz y me siguen. Y no seguirán la voz de un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Eso es lo que yo quiero en mi corazón, es que nada más haya una voz que mi corazón atienda
crea y viva. ¿Sí? Y la promesa de limpiarme de todo lo demás es de Él. Entonces, uno de los graves engaños que el enemigo ha sembrado en muchísimos de nosotros es hacernos creer que nosotros mismos estamos inventando estas cosas que vienen a nuestra mente. Por supuesto que podemos tener estas estructuras ya formadas y demás, pero la razón por la que Dios nos advierte a través de la Escritura de aprender a vivir en el Espíritu, en lo interno, en lo más profundo de ti y no en el intelecto, es porque aquí en el intelecto está el terreno de los dardos de fuego del maligno, que nos son descritos en Efesios capítulo 6. Y si algo le encanta hacer al maligno es hacerte creer que tú estás inventando esto y aquello. Y lo agarra uno y dice, es que yo. Y la pregunta, esperan, ¿de dónde vino eso? Entonces Dios tiene una solución muy sencilla y es ir a la raíz del problema. Y Él dice, niégate a ti mismo. ¿Sí? ¿Qué pasa si haces eso? Pues ya no voy a usar mis capacidades intelectuales, ¿no? Ya no voy a usar mis razonamientos. Voy a negarme a eso para escucharle a Él. Ahí está la seguridad, ¿te das cuenta? Es no darle lugar a ese terreno donde estoy expuesto al engaño, a la confusión, sino ocuparme de escucharle. Ese es el canal seguro, ese es donde no hay manera, allí no hay entrada para el enemigo. Y creo que es importantísimo entonces el escuchar lo que hoy Dios nos habla para que nos ocupemos de ser enseñados por el Espíritu Santo a oír su voz. Y cuando tú dices, nos inventamos que Dios nos dijo, cada vez te vas a dar cuenta de que eso no ocurrió en tu espíritu, ¿sí? Sino que lo estuve pensando y creo que Dios me está guiando por aquí. No. Él quiere que aprendamos y nos lo explica de tantas maneras. Isaías capítulo 30, donde nos dice, en quietud y en silencio. ¿Silencio de dónde? ¿Cállense todos? No. Silencio de aquí. ¿Sí? Párale. Escúchale. Y Él va a hacer posible eso en cada uno de los que elijamos vivirlo, porque esa es su voluntad y su anhelo. Imagínate las vivencias que Él tiene preparadas y cuando cometemos, el primer error es no escuchar, el segundo es elegir no vivirlo, el tercero es empezar a vivirlo y el ejemplo de Pedro, ¿no? En el camino de la barca a Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro sale de la barca, ¿con qué destino? Ir con Jesús. Entonces, ven, quiere decir, ven a donde yo estoy. Y aquí en medio, elegir escuchar otras razones y otros factores en lugar de permanecer con Él. ¿Lo pueden ver? Entonces tengo que aprender a no cometer el primer error, de no escucharlo a Él primero. Segundo, ponerme a vivir lo que Él dice y en esa vivencia no distraerme, permanecer siendo guiado, recibiendo y viviendo lo que Él tiene preparado para mí. Y no es cuestión de esfuerzo. Pedro no estaba haciendo ningún esfuerzo para andar sobre el agua. El esfuerzo empezó cuando dejó de vivir ese poder divino y entonces te ves
en medio de la tormenta, ¿sí? Viviendo la tormenta en lugar de viviendo la obra de Dios. Y por eso es que cada uno, en diferentes maneras, tú lo ves en el área de lo que tienes enfrente ahorita, ¿no? Pero otros lo van a vivir en otros aspectos, en relaciones, ¿en qué? ¿En qué manera? Pues es exactamente la misma escuela. Y por eso es muy valioso lo que nos aportas y lo que Dios está invitándonos a vivir. ¿Quién sigue? Bueno, vamos a dejar entonces que el Espíritu Santo continúe este trabajo que está haciendo en cada corazón. Marco, cambiaste de opinión, adelante. Gracias. Esta experiencia de escuchar a Dios es tan hermosa y tan importante. Y yo les quiero comentar una enseñanza que me dio que me ha servido todo el resto de mi vida, ¿no? Todo lo que he vivido desde entonces. Y hace muchos años me aficioné a la carpintería y mi mamá y mi padrastro tenían una casa pues abandonada, llena de tiliches aquí en la Ciudad de México, y les pedí permiso de usar esa casa para montar ahí el taller. Entonces monté ahí el taller y en una ocasión estaba yo haciendo una mesa para una máquina de escribir. Y resulta que los muebles que Dios me llevó a hacer eran muy sencillos, eran básicamente dos marcos, que eran las patas, y unas tablas encima, que era lo que hacía las mesas, ¿no? Y eran mesas con tablas de pulgada y media, eran tablas gruesas que yo unía con tornillos. Entonces ya tenía los marcos de la mesa de la máquina de escribir, y entonces quise empezar a meter los tornillos, a bocardé para que entraran los tornillos, pero resulta que una de las tablas estaba pandeada, un poco pandeada, y entonces quise desde arriba, desde la tabla que estaba poniendo arriba, unirla con un tornillo. Empecé a meter los tornillos, y resulta que cuando empezaba a entrar el tornillo, la tabla que estaba pandeada, que tenía mucha fuerza, tornaba los tornillos, ¿no? No alcanzaban los tornillos a tener la fuerza para sujetar las dos tablas que estaba yo uniendo. Y entonces estaba muy frustrado, y entonces Dios me dijo: cuando tú le pides a los demás cosas que no pueden hacer, los truenas. Sí. Entonces fue impresionante esa enseñanza. Entonces me guió Dios a voltear la mesa patas para arriba, a unir las dos tablas con unas prensas de carpintero,
Y ya de esa manera empecé a meterle varios tornillos para unirlas. Y ya cuando la solté quedó bien. Y bueno, sigue la mesa ahí funcionando, ¿no? Esto fue hace varios años. Y me pareció una enseñanza muy hermosa, como en cada momento nuestro Padre nos está queriendo enseñar cosas, ¿no? Aquí la dificultad que tengo todavía es cuando, en poder determinar cuando le estoy pidiendo a alguien cosas que no puede hacer, porque a veces soy demasiado severo en juzgar a una persona y decir, no va a poder, ¿no? Pero bueno, eso me habla de la necesidad de seguir escuchando a Abba en cada momento. Gracias. Marco, gracias por lo que nos compartes. El asunto está en que ya no seamos nosotros pidiéndole a otros, ¿verdad? Si vivimos las obras de Dios, entonces será Él guiando nuestras palabras y guiando nuestros corazones. Y cuando la enorme diferencia que veo en este evento que tú nos compartes y que definitivamente tiene muchas grandes lecciones, es que cuando Dios nos habla, no nos está pidiendo que hagamos, sino que nos está invitando a vivir lo que Él quiere darnos, ¿no? Y es un contraste absoluto. Por supuesto que nos va a llevar a cosas, y Él nos lo dice, o sea, no debe ser sorpresa cuando Él te guía a algo inimaginable, porque Él dice cosas que no han subido, nadie las ha escuchado, nadie se las ha imaginado, son las que Dios ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Entonces sí, Él conforme aprendamos a caminar en fe, a vivir fe y entender el autor y consumador de la fe es gestación y consumación, ¿no? Es de inicio a fin. La fe es un transcurso. Permite que algo inicie y se cumpla. Entonces, vamos a vivir cosas asombrosas que Dios ha preparado. Pero miren, no se vayan a lo espectacular y porque a veces andamos ahí perdidos en ilusiones, ¿no? Que Dios llama vanidades ilusorias. Lo inimaginable es que tú puedas vivir paciencia en lugar de frustración, que puedas vivir amor en lugar de vivir ofensas o temor. O sea, eso es a donde debe estar nuestro enfoque, es ¿qué está viviendo mi corazón? Lo que estoy viviendo aquí adentro, ¿lo está produciendo Dios en mí? Lo demás, mira, si Dios resucita muertos o lo que Él quiera hacer, eso es maravilloso. Y Él tiene toda la capacidad de hacer esas cosas. Pero eso no es lo que perseguimos. Lo que perseguimos es, ¿qué está viviendo mi corazón? ¿Qué le estoy permitiendo a Él darme aquí adentro? Y creo que es hermoso. Y regresando al ejemplo de las tablas, ¿no? Que no se unían, precisamente es trabajo suyo, ¿no? Traernos a esa capacidad, producir en nosotros esa capacidad de andar en sus obras. Porque todo lo divino se camina. Esa es la imagen que Dios nos pinta en Jesús. Jesús dice, yo te guío, tú me sigues. Bueno, ¿y cómo le hago para seguirlo? Pues porque Él está proveyendo de con qué. Y eso es lo asombroso y lo hermoso de todo esto, ¿no? Muy bien. Alma Laura, te escuchamos. Buenas tardes. Voy a apagar la cámara porque si no se me corta la conversación. Bueno, quiero dar gracias a Dios porque la verdad es que pues ahorita como estamos
estas dos enseñanzas de parte de Dios, de qué está viviendo en mi corazón, y la otra es cómo reacciono ante las circunstancias que estoy viviendo. Quiero comentarles que hoy tengo 8 días que me corrieron del trabajo. Tú ya más o menos sabías la situación, Chris, cómo estaba, lo que estaba yo viviendo, el tema del endeudamiento, el tema de todo eso. Y fíjate que a final de cuentas, lo único que puedo decir es, durante 11 años de trabajo, en ese trabajo que estaba, en esa institución, yo puedo decir que fue de parte de Dios. Ahí empecé a vivir o a ver cosas, a darme cuenta de las cosas divinas que Dios hace por sus hijos. Yo me acuerdo que en esa situación, hace 11 años, estaba viviendo, todavía estaba casada y estaba viviendo una situación económica también muy fuerte. Porque mi ex esposo no tenía trabajo, porque pues yo ganaba muy poco donde estaba, la persona donde yo servía pues era una notaria y pues también estaba siendo como muy abusiva. Entonces, bueno, renuncié, en aquel entonces me acuerdo, y el día que yo renuncié, que fue el último día que yo trabajé en esa oficina, ese mismo día me habló otra persona para decirme que si quería trabajar con ella en la institución que trabajé durante estos últimos 11 años. Entonces, ahí me di cuenta de que Dios tenía el control y total absoluto de mi vida, independientemente de los demás a mi alrededor, pero de mi vida, Él tenía el control y sabía lo que iba a pasar. Entonces, cuando yo me vi como, digamos, amenazada hace unas semanas de tal vez iba a perder mi trabajo, lo único que hice fue seguir hablando con Dios, conociéndolo cada vez más como es Él. Y en varias partes de mi recámara tengo post-it que dicen, ¿qué está viviendo mi corazón? ¿Qué está viviendo mi corazón? Entonces, lo único que hice fue agradecer a Dios, decirle, tú me diste ese trabajo y tú sabes en qué momento lo vas a terminar. Y no porque yo me deje llevar por amedrentar, como decías hace rato, mirar al enemigo como león rugiente para devorarme y tener temor y tener miedo y tener frustración, porque eso fue lo que yo sentí hace mucho tiempo. Con respecto a esta situación económica. Tenía miedo, tenía temor, hice muchas barbaridades, yo decidía, yo tomaba decisiones, yo era la que supuestamente divinamente, ¿verdad? Porque acudía a Dios, pero a final de cuentas yo tomaba las decisiones, no escuchaba a Dios. Caía y volvía a caer en la misma situación de un círculo vicioso donde no salía, económico, financiero, de temores a muchas cosas, a la familia, al que dirán, supuestamente a decir también, oye, yo soy cristiana, ¿qué van a pensar los demás de mí? De que estoy viviendo frustración, una situación económica mala, o sea, todo eso, ¿no? Que a final de cuentas, mira, ahora sí que a final de cuentas me estoy dando cuenta de quién verdaderamente te tiende la mano y quién no. Y estas circunstancias o situaciones no son para que yo vea a los demás quién te ayuda y quién no, no, sino más bien para darme cuenta de que el único que tiene el cuidado de mí que el único que va a hacerse responsable de mi vida es Dios. Cuando mi ex jefe me dijo hace una semana que ya la situación de trabajo ya no era sostenible, me quiso encontrar muchas cosas deficientes de mi trabajo, lo cual Dios sabe perfectamente que no soy así. Yo lo único que le dije, ese monstruo que usted describe
en esas palabras, yo no soy. Yo soy una excelente trabajadora asistente que le he servido durante 6 años y durante 11 a esta institución. Y pues lo único que le digo es, denme la oportunidad de reubicarme en otro lugar, de buscar otra posición. Y se lo dije entera, pero durante esto lo que dije, a lo mejor lo dije por el nerviosismo que me dio, porque sí me puse, la verdad, nerviosa, me puse a temblar, pero en medio de todo esto, quiero decir que yo le dije a Dios, estaba orando por dentro y diciéndole en mi espíritu, Dios, ámame aquí, por favor, ámame aquí, lo que vaya a pasar, lo que esté pasando, no permitas que yo me sienta mal, no permitas que yo viva una vergüenza o desilusión, no, ámame aquí. Yo lo único que le repetía, ámame en esto, Dios, ámame, por favor. Y bueno, pues empecé a sentir una paz. Una de mis hermanas, que supo inmediatamente lo que estaba pasando, le hablé y le dije, por favor, ponte a orar porque mi jefe me mandó llamar y no sé qué va a pasar. Y ella se puso a orar junto con su familia. Y esa paz que sobrepasa el entendimiento, cayó sobre mí, en mi espíritu, y en ese momento que esas palabras tal vez del enemigo que está usando a mi ex jefe para decirme, ni me hirieron, ni me lastimaron, ni nada. Sí me puse nerviosa, sí, lo reconozco, me puse a temblar y lo único que le dije, déjeme, por favor, déjeme reubicarme, no me despida así, déjeme reubicarme, si usted ya no quiere que yo esté aquí en su equipo. Y me dijo que no, que bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas palabras que no tiene caso repetirlas. El fin de todo esto fue esto. Yo, por el mismo tema de las deudas que traía arrastrando, yo ya no tenía para pagar mes de junio y julio hasta agosto que iba a poder recibir todo mi fondo de ahorro. Bueno, pues de verdad, yo creo que Dios no se equivoca. Yo fui despedida el viernes 14 y tenía hasta el límite de pago el día sábado 15. Pude liquidar parte de eso, o sea, voy a tener para poder pagar el resto de los meses. Aunque no tengo trabajo ahorita, de alguna manera tampoco voy a estar, digamos, económicamente insegura. Porque bueno, recibí mi liquidación, sí, completa, sí, pero también yo le decía a Dios, esto es como parte de una oración de mucho tiempo antes, de hace mucho tiempo, por muchas cosas que ya veía inclusive ahí, o que me estaba haciendo parte eh, de lo que estaba haciendo mi ex jefe. Entonces, ya le decía yo a Dios, ya no quiero venir, ya no quiero estar aquí, tú tienes algo mejor, si puedes moverme a otro lugar, cámbiame, Padre, permíteme que yo me mueva. Y de verdad, conocí a mucha gente muy valiosa que me estaba dando la oportunidad, más bien me echaba como porras para que yo me cambiara y todo. Sin embargo, cuando ya casi, de verdad, así casi tenía el cambio, algo pasaba y no me lo daban. Y así 3 veces, hasta que sucedió esto. Entonces yo dije, Dios, a lo mejor yo me estaba aferrando a algo que tú tenías preparado mejor para mí. Y Él tuvo esto mejor para mí. No lo entiendo, todavía no entiendo el propósito final o que continúe de toda esta situación. Lo único que puedo decir es que fue Dios quien lo hizo y si Dios lo permitió es porque tiene algo mejor para mí como su hija. Estoy viviendo paz. De verdad que en esta semana pude haber llorado el primer día y me dolió mucho por las amistades que dejé, porque de verdad mucha gente valiosa dentro del banco, mucha gente que supo quién soy yo, pero no por mi testimonio, sino por lo que Dios estaba haciendo a través de mí. Y mucha gente me dijo, me entendió su mano. En esta semana he recibido
cariño y amistad y abrazos de mucha gente valiosa también. O sea, como que lo veo, que veo que no estoy sola, que veo que el amor de Dios se está manifestando a través de situaciones, de invitaciones, de gente que me habla, que me da una palabra de aliento, que todo eso. Pero lo más importante que yo veo, yo estoy viviendo en mi corazón es su paz. Esa paz que sobrepasa. Mucha gente me dijo, ¿qué vas a hacer? Oye, ya no es fácil encontrar trabajo. Ojalá lo encuentres. Ojalá te vaya bien. Está muy difícil acá afuera la situación. Laura, ten cuidado, guarda tu dinero. O sea, muchas cosas así que yo todo lo estoy escuchando, pero no lo recibo. Yo recibo lo que mi papá me dijo. Y mi papá me dijo una palabra que llegó a lo profundo de mi corazón. No se turbe tu corazón. Cree en Dios y créeme también a mí, me dijo Jesús. Entonces, sobre esa base, sobre ese fundamento que Dios me está diciendo, yo lo hago a él responsable de mí y yo lo vivo con él y quiero seguirlo viviendo porque eso fue lo que le dije. Trabajos yo creo que va a haber muchos y mejores, pero el que se hace responsable de mi vida, de lo que yo soy, de lo que yo quiero ser con él y en él, es mi padre. Entonces, de verdad, quiero dar el testimonio porque puede sonar de verdad muy aterrador, muy feo, muy difícil. ¿Qué vas a hacer? Y tú sola, y el dinero, y bla, 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 bla. Muchas cosas, muchas frases que suelen decir, pero ¿sabes qué? O sea, yo lo que digo es mi papá, el que me fortalece, es mi papá el que hace, y no me estoy haciendo como coco wash yo sola, ¿no? No, 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 sino de verdad lo estoy viviendo, y esto es para la gloria de Dios, porque Él sabe que estoy viviendo su paz en medio de esto, que estoy escuchándolo a Él, que vienen muchas cosas, y la verdad sí, como de repente, como que no que dudara, sino que como que son muchos caminos, ¿no? Así como que hacia dónde me voy a dirigir, quiero emprender un negocio desde hace mucho tiempo, eh, que me gusta, pero bueno, lo estoy poniendo en todo lo sabe Dios, todo. Y sé que si esto Él lo permitió, fue definitivamente por un bien, porque Él tiene pensamientos de bien para conmigo. Entonces lo recibo y sí lo doy como testimonio porque en el mundo puede haber aflicción, pero Jesús me dice, confía, porque Él ha vencido eso. Y pues bueno, les doy gracias, bendiciones. Gracias, Alma Laura. Esto es una jornada, ¿sí? Nuestra vida, y Dios nos dice en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Es una constante. Entonces, ¿qué paso sigue? Bueno, ¿qué tiene preparado nuestro Padre? Y no ponerlo en el cajón de, bueno, ¿qué trabajo me va a dar? Sino, ¿qué vive mi corazón en lo que sigue? Este momento que sigue, este día que sigue. Y permitirle a Él seguir arreglándonos aquí adentro. Porque es en esa dimensión en que vamos a poder caminar lo que Él tiene preparado hacia adelante. ¿Sí? Por ejemplo, si tú permites que de este evento se creen un montón de ofensas, escuchas al enemigo que va a estarte diciendo que no te apreciaron, que no se vale, que la injusticia, que esto y aquello, los temores, o sea, eso abunda. Y si le prestas atención a esa tormenta, pues obviamente vivirás la tormenta. Pero lo que Dios está hablando a tu corazón, de permanecer en su paz, de confiarte a Él, etcétera, si eliges vivir eso y caminas allí cada día y cuidas los caminos de tus pensamientos, ¿sí? Porque a veces el error que cometemos es,
Ok, estoy esperando en Dios, decimos, pero la mente anda por todos lados, no está esperando ni un momento, estamos metidos en mil cosas. Entonces eso no es una esperanza viva, ¿sí? Sino es una esperanza vana, porque sí lleva la B chica, pero es la incorrecta. Y la esperanza viva es aquella en la que vivo escuchándote, Padre, vivo esperando que cumplas tu papel en mi vida. Y donde temor se manifiesta o lo que sea, es entregar eso para que Él lo arregle y tú puedas disfrutar las cosas que Él tiene preparadas para ti. Pues gracias, Alma Laura, por compartirnos. Ahora, ¿qué hacemos cuando escuchamos a nuestros hermanos compartirnos vivencias? Bueno, pues tú puedes observar y darle paso a tus pensamientos, a tus opiniones al respecto, o puedes escuchar a Dios en tu corazón. ¿Sí? Porque les comparto esto, cada vez que Dios nos hace participantes de la vivencia de un miembro de la familia divina, Él tiene un propósito. ¿Cómo vas a vivir tú lo que está atravesando tu hermano o tu hermana que tiene Abba preparado para ti en ello? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una vivencia. Va a ser divino lo que ocurre en tu corazón. Vas a prestarte a lo que Dios tenga preparado para ti en la vida de Alma Laura, de Ezequiel, de cada uno de los que participamos. Por lo menos en dar gracias por lo que Dios está haciendo en sus corazones, pero se dan cuenta porque inevitablemente escuchamos qué sucede adentro. Pensamos o escuchamos a Dios y recibimos y vivimos lo que Él nos guía. ¿Sí? Es así de sencillo y así de delicado. ¿Quieres dejar de cometer el error de juzgar mal a los demás? Bueno, deja de darle permiso a tu mente que se vaya sola. Y eso es esa parte que Jesús nos dice, niégate a ti mismo y sígueme. Y si Él me dice, sígueme, es sígueme en lo que yo te voy a mostrar para tus pensamientos. Déjame darte pensamientos divinos. Déjame darte piedad, por ejemplo, ¿no? Que es el sentir de Dios hacia las demás personas. En fin, es realmente hermoso el permitirle a nuestro Padre criarnos, educarnos, enseñarnos a vivir como sus hijos cada situación y entender que se trata de lo profundo de tu ser. ¿Qué está pasando allí? Bien, pues gracias a Dios por este tiempo con Él. Nos da mucho gusto verles a todos y saber que tenemos un Padre que está siendo fiel con todos, que Él no falla a ninguno de sus hijos. Y Padre, en esa conciencia de fe, que tú eres fiel, que tú eres verdadero y que ninguna de tus palabras caerá por tierra, podemos hoy darte gracias por la instrucción, la admonición que el Espíritu Santo trae a nuestros corazones y la revelación que nos permite entender la importancia crítica que tiene este aprendizaje. La fe se vive. Si no se vive, es muerta, o sea, no produce el resultado por el cual tú nos la das. Y es maravilloso saber que no nos la das para ciertos eventos, sino que tú quieres que toda nuestra existencia sea el producto de escucharte y de vivir lo que nos indicas.
lo que nos invitas a vivir en tu poder. Gracias porque eres poderoso y fiel para hacer mucho más abundantemente en cada una de nuestras vidas de lo que nosotros entendemos o de lo que pudiésemos pedir. Y a ti te damos la gloria para siempre en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones.